Dice, una niña y su madre están en dos diferentes atracciones de un parque de diversiones en el que experimentan movimiento circular uniforme con la misma velocidad angular constante. La niña se mueve en un círculo de radio R y la madre en un círculo de radio 2R. ¿Cuál de las dos siente una mayor aceleración centrípeta o radial? Alternativas que nos dan: A, ninguna por girar con la misma velocidad angular. B, ninguna de las anteriores. C, falta saber las masas de la niña y su madre. D, la madre por girar en un círculo más grande. E, la niña por girar en un círculo más chico. El tema tiene que ver con la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta tiene tres expresiones que son rapidez tangencial por rapidez angular. La segunda es omega al cuadrado por el radio, y la tercera es velocidad tangencial al cuadrado partido por el radio. De esto se desprende de que la aceleración centrípeta no va a depender de las masas. Por lo tanto, podemos descartar esta alternativa. Esta alternativa de antemano no, falta saber las masas de la niña y su madre, no las necesitamos las masas. Entonces, la aceleración centrípeta de la niña va a ser, como tenemos las rapideces angulares, velocidades angulares iguales, va a ser W cuadrado multiplicado por el radio de la niña, del círculo de la niña, que es R. Y por otra parte, la aceleración centrípeta de la madre va a ser omega al cuadrado por el radio de giro de ella, que es 2R. Entonces vemos de que estas dos son diferentes, giran con la misma velocidad angular, pero tienen diferentes aceleraciones centrípetas. En consecuencia, eso me hace descartar la alternativa A, ninguna por girar con la misma velocidad angular. Si no son iguales, aquí hay dos posibilidades: o es la madre o es el hijo, por lo tanto, o es la hija, por lo tanto, tampoco es ninguna de las anteriores. Entonces quede claro de que la de círculo más grande, la de radio más grande, que es la madre, es la que manda, porque es la que tiene mayor aceleración centrípeta. Por lo tanto, la aceleración centrípeta de la niña va a ser menor que la aceleración centrípeta de la madre, porque gira efectivamente en un círculo de mayor radio, por lo que la alternativa correcta pasaría a ser la D, que sería esta de acá. Considere la figura que muestra los vectores A, B, C y D, cada uno representado por una flecha. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta la relación correcta para la disposición de vectores que se observa en la figura? Esto es suma de vectores usando la regla del triángulo. Voy a trazar esta suma de vectores usando un vector rojo. Tenemos aquí, de partida, el vector A. Después tenemos el vector B, pero con la flecha encontrada podemos interpretarlo de la siguiente manera. Podemos generar, nos va a interesar aquí verlo, este vector de aquí que sería el menos B. La idea es seguir la regla del triángulo, o sea, de que el vector inicial del segundo sumando parta del punto final del anterior. Entonces nos quedaría menos B. Después tengo aquí estos dos vectores C. En este caso no hay necesidad de darlos vuelta para seguir aplicando la regla del triángulo, por lo tanto puedo sumarlos, más 2C, y si se fijan, el punto inicial, el vector D, parte del punto inicial de A y termina en el punto final de la segunda C, por lo tanto esto nos quedaría D. O sea, nos quedaría A más B menos 2C es igual a D. ¿Cuál de las alternativas está cercana a eso? Esta D me quedó medio rara, así que voy a reescribirla de nuevo. Esta D es creíble, ¿ya? Entonces tenemos las alternativas. Esta sería D es igual a menos A más B más 2C. La A no puede ser. Esta de acá sería A menos B más 2C. Está todo inclinado a que sea la B. Por lo tanto, lo más probable es que esta sea la correcta. Pero verifiquemos las demás alternativas. La C sería A más B más 2C, tampoco. Y esta alternativa D que tenemos acá sería D igual
todos los otros negativos, menos A, menos B, menos 2C, tampoco. Entonces está clarísimo que la alternativa correcta en este caso sería la B. Una persona se encuentra en la azotea de un edificio de 46 metros de altura y deja caer un cuerpo, mientras una persona de 1,8 metros de altura camina hacia la base del edificio de 1 a 1,2 metros partido por segundo, tal como lo muestra la figura. En base a esta situación responde a las siguientes preguntas. Escriba las ecuaciones que rigen el movimiento del cuerpo que cae de la persona que camina. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a la altura de la persona el objeto? ¿Con qué velocidad llega el objeto a la persona? ¿Y dónde debe estar la persona cuando se suelte el objeto si lo golpea en la cabeza? Entonces vamos a tener que establecer un sistema de referencia acá para el edificio. Vamos a tener que definir el eje ahí hacia arriba. Este es el origen. Entonces, para el edificio vamos a tener, esta es la pregunta A, que la altura en función del tiempo va a ser posición inicial, la altura inicial que es 46 metros. Velocidad inicial, deja caer un cuerpo, por lo tanto es 0, menos un medio g por t al cuadrado, que sería, entonces nos quedaría 46 menos 5 t al cuadrado. Y la velocidad en función del tiempo sería velocidad inicial 0 menos gt. O sea, sería menos 10t. La velocidad es negativa porque el cuerpo se mueve hacia abajo. Eso sería respecto al edificio. Y respecto del infortunado transeúnte que va caminando, vamos a fijar un sistema de referencia X desde el punto inicial en que partió, por lo tanto, la posición en función del tiempo, en este caso sería horizontal, que sería su velocidad por el tiempo. La velocidad que tiene es 1,2 metros partido por segundo, por lo tanto sería 1,2t. Entonces con eso tenemos contestada la A, que serían las ecuaciones de ambos personajes implicados. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a la altura de la persona del objeto? ¿Qué es lo que ocurre? Mientras este personaje camina, el objeto va cayendo. Entonces hay que calcular en qué instante el objeto llega a la altura de la persona. Entonces hay que ver en qué instante, porque esto va a suceder en un cierto instante t igual a t, el objeto llega a una altura de 1,8 metros. Entonces tenemos, esto tiene que 1,8 igual a 46 menos 5 t al cuadrado. ¿Y de qué hay que despejar t? En este caso, por suerte, no hay una ecuación de segundo grado. Esto nos va a quedar 5t al cuadrado es igual a 46 menos 1,8, que sería 44,2. Por lo tanto, daría del cuadrado, daría 44,2 partido en 5, por lo que t, por lo tanto, t nos daría la raíz cuadrada de 44,2 partido en 5 segundos. Está un poquito mejor. Eso es aproximadamente 2,97 segundos. Y esa sería la respuesta B. Entonces ya A check, B check. La C sale simple acá, porque dice con qué velocidad llega el objeto a la persona. Sería simplemente evaluar la velocidad
en el instante calculado, que sería menos 10 por t igual menos 10 por 2,97. Y esto nos daría metros partido por segundo, con lo que llegamos a menos 29,7 metros partido por segundo. La sexta lista. Y nos queda finalmente la D. ¿Dónde debe estar la persona cuando se suelte el objeto si lo golpea en la cabeza? ¿Qué es lo que sucede acá? Aquí voy a tener que ilustrar un poco más. Resulta que la persona, aquí tenemos a la persona, aquí tenemos a la persona a la cual le llega el objeto en la cabeza. Lo que se pide es calcular esta distancia que recorre la persona, que se mueve con una velocidad v. Aquí está en t igual a 0, y esto es en t igual a t. Entonces, para poder calcular esto, en el fondo se nos pide evaluar que esta distancia d, que es la posición a que va a tener que estar la persona para que el proyectil le llegue justo a la cabeza, es la posición horizontal de la persona en el instante t. O sea, 1,2 por 2,97 metros, que sería aproximadamente 3,57 metros. Es decir, la persona tendría que estar a 3,57 metros de la posición de la vertical del cuerpo que va cayendo para que le dé justo en la cabeza. Y con esto tenemos la D check. Desde una altura de 80 metros, medida desde el suelo, se lanza verticalmente hacia arriba una partícula A con una rapidez de 20 metros por segundo. Simultáneamente, desde el suelo se lanza verticalmente hacia arriba una segunda partícula B con una rapidez de 45 metros partido por segundo. Entonces, pregunta A, establezca las condiciones iniciales del problema y plantea las ecuaciones que lo rigen. B, en qué instante se produce el cruce. Se produce, aquí hubo el tema de redacción aquí. C, en qué posición se cruzan. D, cuáles son las velocidades de cada partícula cuando se cruzan. Y E, qué partícula llega primero al suelo y cuál es la diferencia de tiempo entre las respectivas caídas. Entonces voy a tener lo siguiente acá. Vamos a partir con la pregunta A. Voy a tener que hacer un dibujo acá. Tengo dos partículas. Tengo esta partícula A acá y tengo la partícula B que está en el suelo. La A se lanza verticalmente hacia arriba con 20 metros partido por segundo, esta velocidad, y la B simultáneamente también se lanza verticalmente hacia arriba con 45 metros partido por segundo. Esa sería la situación. Para A vamos a tener la altura de A en función del tiempo, que sería posición inicial de A, que sería 80 metros, velocidad inicial de A, que es 20 porque es velocidad hacia arriba, 20 por t, menos un medio gt al cuadrado, sabemos que g es 10, por lo tanto menos 5t al cuadrado. Y la velocidad en A, que voy a tener que plantearla porque me van a pedir las velocidades cuando se cruzan, que sería velocidad inicial 20 menos 10 por t. Ese sería para el cuerpo A. Para el cuerpo B, tenemos altura inicial 0, velocidad inicial 45 metros partido por segundo, 45t, menos 5t al cuadrado, y la velocidad de b en función del tiempo sería velocidad inicial 45 menos 10t.
Con eso tendríamos contestada la pregunta A. Estaría lista, chequeada. La B. ¿En qué instante se cruzan? Si se cruzan en un cierto instante t y a t, eso implica que la altura de A en el instante t va a ser igual a la altura de B en ese mismo instante t. En consecuencia nos va a quedar 80 más 20t menos 5t al cuadrado igual a 45t menos 5t al cuadrado. Oh sorpresa, se va los 5t al cuadrado, paso restando el 20 al otro lado, nos va a quedar 45 menos 20, 25t igual 80, de donde el tiempo t sería 80 partido en 25 segundos, que sería 3,2 segundos. Con eso tenemos el B contestado. B, check. Pregunta C. ¿En qué posición se produce el cruce? Tenemos que evaluar ese tiempo t en cualquiera de los dos, en las dos ecuaciones de altura. Nos conviene mucho más la de B porque es más simple, tiene 2 sumando y la otra tiene 3. Entonces, la altura del cruce sería la altura en B en función del tiempo, que sería 45t menos 5t al cuadrado, que sería 45 por 3,2 menos 5 por 3,2 al cuadrado metros, que esa cosa daría 92,8 metros. Y con eso tenemos el tercero. Tenemos ya lista la C. La D, ¿cuáles son las velocidades de las partículas cuando se cruzan? Voy a hacer la separación acá. Ahí tenemos la A, la B contestada, la C. La D, ¿cuáles son las velocidades de cada partícula cuando se cruzan? Entonces había que calcular la velocidad de A en el instante t, que sería 20 menos 10t, que sería 20 menos 10 por 3,2. Esto sería menos 12. Y la velocidad en B, en función del tiempo, que sería 45 menos 10t, que sería 45 menos 10 por 3,2, que sería 13 metros partido por segundo. Con esto estamos listos con la D. Aquí hay que ver en qué instante el cuerpo A llega al suelo, que sería posición 0, que sería 80 más 20t menos 5t al cuadrado. Y aquí se nos plantearía una ecuación que sería, se puede dividir por 5 y multiplicar por menos 1, y nos quedaría la siguiente ecuación. T al cuadrado menos 4t
menos 16 igual a 0. Nos quedaría esa ecuación, habría que entrar a resolverla. Si resolvemos la ecuación de segundo grado, esto nos daría un tiempo que sería 2 más menos 2 raíz de 5 segundos. O sea, hay dos instantes, uno que es el más y otro que es el menos. Con el más nos daría 6,47 en 2, el primero. Y el segundo, me parece que daría negativo, que es menos 2,47. Menos 2,47 segundos. Claro, en este caso nos interesa de t igual a 0 en adelante, por lo tanto la respuesta que nos interesaría para el A sería el 6,47. Ahora, por otra parte, respecto al B, la ecuación va a quedar más fácil porque va a ser 45t menos 5t al cuadrado. Entonces esto va a ser 5t factor de t menos 9 igual a 0. Por lo tanto, aquí hay dos opciones. Que esté igual a 0, que es la situación inicial, y la otra que esté es igual a 9 segundos. Y aquí claramente la que nos conviene es la segunda. 9 segundos. En conclusión, ¿cuál va a llegar primero? El A va a demorarse 6,47 segundos en llegar al suelo y el B se va a demorar 9 segundos. Por lo tanto, aquí va a llegar primero el A con 9 menos 6,47 igual 2,53 segundos de diferencia. Y ahí tendríamos hecho todo. Evidentemente, para este tipo de problemas, el espacio se me queda muy corto para este tipo de desarrollos. Dice acá, una partícula que parte del reposo se mueve en línea recta. La aceleración está representada por el gráfico adjunto. Según el gráfico, ¿en qué instante la magnitud de la velocidad de la partícula es máxima? Nos preguntan por la magnitud de la velocidad de la partícula. Parte del reposo. Vamos a analizar lo que pasa en los 4 instantes. Tenemos de que, vamos a colocar t, velocidad y magnitud de la velocidad. Vamos a armar una tablita acá. Nótense el pulso extraordinario que tengo en los instantes 0, 2, 3, 4. La velocidad en el instante B es 0, en el instante T es 0, por tanto la magnitud de la velocidad es 0. En el instante 1, como este es un gráfico de aceleración, esto de acá va a ser la velocidad en 1 menos la velocidad en 0. Esa área bajo la curva. Y esa área bajo la curva sería menos 10 por 1, menos 10 metros partido por segundo. Este es tiempo en segundos, esto es metro partido por segundos y metro partido por segundo. Para el tiempo 1 la velocidad va a ser menos 10 y su magnitud va a ser 10. En el instante 2 tenemos que sumar esta área bajo la curva adicional que tenemos acá, porque ya tenemos menos 10. Esto de acá sería b de 2 menos b de 1 igual a esa área bajo la curva que sería de nuevo menos 10. Por lo tanto vamos a tener b2 menos menos 10 igual a menos 10. b de 2 menos menos 10 más 10 es igual a menos 10. Por lo tanto, la velocidad en 2 sería
menos 20. Por lo tanto, aquí tenemos menos 20 y magnitud 20. En el instante 3 ya empezamos a contar las áreas bajo la curva positivas. Esto sería velocidad en 3 menos velocidad en 2 igual a esa área bajo la curva, que sería 10 por 1, 10. Entonces tengo la velocidad en 3, que es menos 20. La velocidad en 3 menos la velocidad en 2, que sería menos 20. Menos 20 más 20 es igual a 10. Por lo tanto, la velocidad en 3 sería nuevamente menos 10. Por lo tanto, aquí tenemos menos 10 y la magnitud 10. Y finalmente, en el instante 4, tenemos que sumar esa de bajo la curva, que sería menos 10. No sé si se hace esa operación, porque sería menos 10 anterior, que sería P3, que sería menos 10, más estos 10 que tenemos acá de bajo la curva, y eso nos daría 0. Por lo tanto, vamos a tener 0 y 0. Se nos pregunta magnitud acá, y claramente la de mayor magnitud se da en el instante 2. Porque aquí la magnitud es 20 metros partido por segundo. Va en el sentido negativo, pero se pregunta la magnitud. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso sería la B. La figura muestra 4 vectores. Considere que los vectores tienen las siguientes magnitudes. El A es 8, el B es 15, el C es 12 y el D es 2. Se nos pide escribir los vectores, los 4 vectores en pares ordenados, determinar el vector resultante de la suma de todos los vectores, determinar magnitud y dirección del vector R, y escribir el vector unitario en la dirección de R. Vamos a partir por el primero. El vector A, vamos a partir por el A, que es el más simple. Tiene solamente componente I y está apuntando a la dirección menos I, tiene magnitud 8, por lo tanto este es 0, menos 8. No hay mucha ciencia acá. El B está en el segundo cuadrante, o sea, las dos componentes positivas. El ángulo 30 grados está referenciado en el eje, al eje Y. Se puede hacer todos los cálculos referenciados al eje Y, o se puede considerar este ángulo de 60 grados acá. Por lo tanto, aquí este producto en par ordenado quedaría la magnitud de B, que es 15 coseno de 60, 15 seno de 60, lo que nos daría, metiendo dedo en la calculadora, 7,5. Voy a dar punto y coma para... ¿eh? Y 15 seno de 60, 12,99. Ese sería el B. El C. Estamos en el segundo cuadrante, tiene ángulo 53 acá, que sería equivalente a un ángulo 37 grados con el eje X. Segundo cuadrante, es decir, eje X negativo, eje Y positivo. Tiene magnitud 12, pero el primero es negativo, sería menos 12 por coseno de 37. Y el otro sería 12, que es positivo, seno de 37. Entonces esto nos daría aproximadamente punto y coma 7,2. Y el vector D está en el tercer cuadrante, es decir, me acabo de dar cuenta de un condoro, de que este que recién acabamos de hacer es el D, no es el C. Ups. Este de aquí es el D. Y por lo tanto, este que viene de acá es el C, que sería, el C estaría en el tercer cuadrante con los dos negativos,
que sería menos 12, el ángulo está en el eje X, así podemos ocuparlo directamente, coseno de 25, menos 12 seno de 25, ¿qué sería? Este sería 10, menos 10,88, (5,07) menos 5,07. Y con eso tenemos los 4 vectores listos. En el B se nos pregunta el vector resultante R, la suma de todos los vectores. Simplemente tenemos que sumar las componentes X y las componentes Y. Vamos a partir por la componente X. La componente X del A es 0. La componente X del B es 7.5. La componente X del C es menos 10.88. Y la componente X del D es menos 9.6. Eso nos daría menos 12,98. Tendríamos aquí la componente X del R. Tenemos para la componente Y. La componente Y del A es menos 8. La del B es 12.99 positivo. La del C es menos 5.07. Y la del D es 7.2 positivo. Eso nos da 7,12. Y con eso tendríamos lista la B. Este vector es un vector como por acá, que sería en el eje Y sería 7,12, aquí sería menos 12,98. El ángulo que nos interesaría sería este ángulo teta. Podemos calcular este ángulo alfa y a partir de eso obtener el teta. Este sería nuestro vector R. La magnitud de R sería raíz de menos 12,98 al cuadrado más 7,12 al cuadrado. Eso nos daría una magnitud de 14,80. 14,80. El ángulo, podemos calcular alfa acá, es decir, tangente de alfa sería cateto opuesto, que sería 7,12, partido en el adyacente, que es 12,98, de donde alfa, usando tangente a la menos 1 de la calculadora, sería 28,74 grados. Por lo tanto, el ángulo teta, que nos daría la dirección del vector R, sería 180 menos alfa, o sea, 180 menos los 28,75 en estricto rigor. Esto sería 28,75. Por lo tanto, eso sería 151,25 grados. Y con eso tenemos la C. Y voy a tener que escribir acá la D, la del vector unitario de la dirección de R. El vector unitario de la dirección de R es R partido en la magnitud de R. O sea, serían los menos 12,98, 7,12 divididos en la magnitud, que es 14,80. Y esto nos va a dar 0,88 aproximadamente. Negativo acá.
menos 0,88, 0,48. Y con eso queda resuelto el D. Y eso sería la forma de resolver el problema.